Las fiestas solemnes y los eventos proféticos, ¿sabías que las 7 fiestas solemnes judías iban a estar relacionadas con los eventos proféticos que iban a acontecer? Bueno, Dios te bendiga muchísimo. Te habla, te saluda y te bendice tu hermano, tu amigo y también su servidor en Sosoria. Y vamos con este tema. Bueno, vamos a ir al libro de Levítico, capítulo 23, versículo 4, que dice: Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. Acá nos habla de cuáles iban a ser las fiestas solemnes de Jehová justamente para con la nación de Israel. Y luego dice en los versículos 5 y 6: Este es el mes primero a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová, y a los 15 días del mes, o sea, un día después, es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis pan sin levadura. Ahora bien, acá podemos ver que se menciona justamente dos fiestas solemnes, que son la fiesta de la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, que empezaba un día después de la Pascua. La Pascua empezaba el 14 del mes y la de los panes sin levadura empezaba el 15 del mes, la cual esta última duraba 7 días. Ahora bien, la Pascua simboliza justamente, sabemos que Cristo simboliza ese cordero que sacrificaron los judíos cuando Dios envió la última plaga sobre el pueblo egipcio, en los cuales los judíos tenían que justamente con la sangre del cordero cubrir las puertas de su casa para que el ángel que mataba justamente no podía entrar a sus casas y matar a los primogénitos. Y de la misma manera que la sangre del cordero, que justamente era colocada en las puertas de las casas, impedía que la muerte entrase en las casas y asesinara a los primogénitos. De la misma manera, todos aquellos que estamos cubiertos con la sangre del Cordero, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la muerte espiritual no tiene potestad sobre nosotros. Ahora me gustaría leer un pasaje que está en... esperen un momentito que lo estoy buscando, que está en 1 Corintios capítulo 5, versículos 7 y 8. Dice: Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, acá nos dice que Cristo es nuestra Pascua, la Pascua de los creyentes, ya fue sacrificada por nosotros. Repito, Cristo es el Cordero que fue sacrificado por nosotros. Así que celebramos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Acá podemos ver que la fiesta de los panes sin levadura también simboliza el sacrificio de Cristo, ya que Cristo es ese pan que ha descendido del cielo. Justamente el pan simboliza el cuerpo de Cristo, y como Cristo era sin pecado y la levadura en el significado espiritual simboliza el pecado, por eso Cristo es ese pan sin levadura. También Cristo tuvo que ser bajado rápido de la cruz y enterrado, porque el siguiente día era un día de reposo, justamente era un día de reposo solemne, ya que era justamente el día de reposo que era el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Entonces, por eso que podemos ver que en el sacrificio y en la muerte de Cristo se cumplen tanto la fiesta de la Pascua como la fiesta de los panes sin levadura. Pero también podemos ver que en la resurrección de Cristo se cumple otra fiesta solemne.
vamos a ver, por ejemplo, en el mismo libro de Levítico, en el capítulo 23, pero en el versículo 10, que dice: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguís su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Esta festividad, que se conoce como la festividad de los primeros frutos o también como la fiesta de las primicias, iba a simbolizar la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ya que dice la palabra en Primera de Corintios capítulo 15 versículos 20 al 21: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque cuando la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. En otras palabras, acá nos dice la Biblia que Cristo es el primer fruto, o sea, en otras palabras, es el primero en la resurrección de los muertos. Y alguno me dirá: pero Enzo, la Biblia no nos habla de personas que han muerto y que han resucitado. Ejemplo, Lázaro, por ejemplo, que fue resucitado por el mismo Jesús. La hija de Jairo, que fue resucitada también por Jesús. Bueno, el niño al que resucita el profeta Elías en, si no me equivoco, perdón, Segunda de Reyes, capítulo 17. Y sí es verdad que todas estas personas Dios las volvió a la vida, pero es importante entender que todas estas personas que la Biblia nos menciona que volvieron a vivir, o sea, que fueron resucitadas, luego volvieron a morirse otra vez. El único que resucitó con un cuerpo glorificado para ya no más volver a morir es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso nuestro Señor Jesucristo dio inicio a lo que se conoce como la primera resurrección, porque todos los creyentes vamos a ser partícipes de la primera resurrección cuando resucitemos con un cuerpo glorificado para ya no volver a morir más. Pero el primer fruto, o sea, en las primicias de la primera resurrección, es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso es que la fiesta de las primicias o de los primeros frutos simboliza a lo que es la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a seguir. Otra de las fiestas solemnes que justamente se conoce como la fiesta del Pentecostés, que la palabra Pentecostés en el griego significa 50, ya que justamente 50 días después fue que justamente en el aposento alto, esto lo vemos en el libro de los Hechos capítulo 2, fue que los discípulos de Jesús fueron llenos del Espíritu Santo, y ahí es cuando nace la iglesia cristiana. Entonces la fiesta del Pentecostés justamente simboliza lo que iba a ser el nacimiento de la iglesia cristiana, y que justamente desde su nacimiento hasta el arrebatamiento de la iglesia es que iba a durar el Pentecostés. Así que eso significa que tú y yo, mi hermano querido, ahora en este momento estamos viviendo en los tiempos de el Pentecostés, escatológicamente hablando. Ahora vamos a la siguiente fiesta, y en esta es en la que me gustaría detenerme un poquitito más, que es justamente la fiesta de las trompetas. Voy a ir al libro de Levítico, el libro de Levítico capítulo 23, que dice... versículo 24, que dice: habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, el primero del mes, tendréis días de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Esta festividad se conocía como la fiesta de las trompetas, que también justamente justamente también en los tiempos antiguos se conocía como el día que nadie sabe. Por eso es que Jesucristo dijo
que el día y la hora nadie lo sabe. En otras palabras, si bien podemos ver que en la Pascua se cumple justamente el sacrificio de Cristo y también se cumple la fiesta de los panes sin levadura, también justamente al bajarlo de la cruz, porque ya se venía el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, y en la resurrección de Cristo se cumple la fiesta de las primicias, así como también en el Pentecostés se cumple justamente que la palabra Pentecostés, como ya decía, significa 50, se cumple justamente la llenura del Espíritu Santo sobre los discípulos de Cristo y el nacimiento de la fiesta. También muchos creen que el arrebatamiento va a suceder en el día de la fiesta de las trompetas. Esto es una posibilidad, sí, pero esto para nada nos asegura a nosotros el poder saber cuándo va a ser el día que va a suceder el arrebatamiento de la iglesia. Como decía en el video anterior, se puede saber el año en el que va a venir nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y donde ahí te animo a que veas ese video, justamente es el anterior a este, donde ahí demuestro que no se puede saber ni el año, ni el mes, ni el día, ni la hora en que va a venir nuestro Señor Jesucristo, porque obviamente el mismo Señor Jesucristo dijo que ni aún los ángeles del cielo lo saben. Es más, ni siquiera Él mismo en forma humana, en su naturaleza humana, sabía cuándo iba a ser el día y la hora en que Él iba a venir a buscar a su iglesia para llevársela al cielo, que es lo que se conoce como el arrebatamiento de la iglesia. Pero me gustaría también demostrar cómo bíblicamente esta fiesta de las trompetas simboliza lo que va a ser el arrebatamiento de la iglesia, y me gustaría ir a la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 51 y 52, que dice: He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. También podemos ver en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, en el versículo si no me equivoco, 16, pero lo voy a buscar para no tener que estar parafraseando. Que dice: Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos vivido, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. En otras palabras, podemos ver cómo en el arrebatamiento de la iglesia, del cual ya tengo video aquí en mi canal, que se llama ¿Es bíblica la doctrina del arrebatamiento de la iglesia, o será que la inventó un tal Nelson Darby, como algunos dicen? Justamente podemos ver cómo el Señor desciende y nosotros, los creyentes, somos elevados hacia las alturas para tener nuestro encuentro con el Señor, y ahí estaremos para siempre con Él. Repito, tengo un video en el cual profundizo hablando acerca del arrebatamiento de la iglesia y explico bíblicamente cómo el arrebatamiento y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo son dos eventos completamente diferentes. Y también ahí en ese video demuestro de que históricamente la iglesia nunca creyó en el arrebatamiento, y de que la doctrina del arrebatamiento nace con un tal Nelson Darby, que eso no es cierto, sino que ya históricamente han habido teólogos en el siglo IV, incluso antes de que la iglesia se mezclara con las tradiciones de Roma. Habían teólogos cristianos como Efrén el Sirio, por ejemplo, que ya habían hablado acerca de que la iglesia se iba a ir antes del periodo de la gran tribulación. Y es importante también entender que
Jesucristo dijo en el Evangelio de Juan 14 que Él iba a preparar lugar para nosotros y que cuando Él regresara nos llevaría con Él para cuando para que donde Él estuviera nosotros también estemos. Y también Jesús toma como ejemplo, porque es importante también entender que la iglesia es la novia de Cristo y justamente en el cielo se van a celebrar las bodas del Cordero. Y es importante entender esto porque en las bodas orientales de la antigüedad, el novio pagaba la dote al padre de la novia y justamente una vez que se pagaba esa dote, ya esa novia, esa mujer quedaba apartada para su marido mientras el novio iba a edificar justamente a edificar lugar para su esposa y luego una vez terminado de preparar lugar él venía hasta la casa del padre de la novia para llevarse con él justamente a su novia, quien ya era por contrato su futura, que ya era su esposa, solamente que todavía no vivían juntos. Eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo por la iglesia. Jesucristo pagó la dote a Dios el Padre, que esa dote ese precio que pagó fue nada más y nada menos que la sangre derramada en la cruz del Calvario. Y justamente Jesucristo fue a preparar al cielo lugar para nosotros para que una vez haya terminado, Él venga a buscar a su novia para llevársela justamente con Él al cielo. Y podemos ver cómo las bodas orientales simbolizaban lo que iba a ser el arrebatamiento de la iglesia, o sea, las bodas del Cordero, las bodas de Cristo, quien representa al esposo, con la iglesia, quien representa la esposa de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, voy a seguir con el tema, pero quiero que quede claro que si bien la fiesta de las trompetas simboliza el arrebatamiento de la iglesia, eso no significa que nosotros podamos saber, repito, el día y la hora en que nuestro Señor Jesucristo va a venir. Imagínense por un momento que nosotros sepamos el día y la hora en que nuestro Señor Jesucristo viniera. Ya que la palabra dice que ni los ángeles del cielo, de hecho, ni siquiera Cristo en su naturaleza humana, obviamente Cristo como Dios, Cristo tenía dos naturalezas, su naturaleza humana y su naturaleza divina, y Cristo como Dios sí sabía cuándo iba a ser el arrebatamiento de la iglesia, pero en su naturaleza humana, Él no sabía cuándo iba a ser justamente ese momento en el que Él iba a venir a buscar a su iglesia. Ahora, imagínese por un momento que Dios nos hubiera dejado la fecha del arrebatamiento de la iglesia. Piense por un momento por qué a nosotros no nos conviene saber el arrebatamiento de la iglesia. Imagínense por un momento que el arrebatamiento de la iglesia va a ser, vamos a suponer que no sepamos el día, pero que sepamos el mes. Vamos a suponer que fuese el mes de septiembre de este año. Cualquier cristiano podría decir, bueno, si Cristo no va a venir hasta septiembre, entonces yo perfectamente podría relajarme, podría hasta incluso darme ciertas libertades, irme al mundo, y el último día de agosto vengo y me pongo a cuentas con Dios. Por eso, mis hermanos queridos, Dios sabe, Dios en su soberanía, en su omnisciencia, sabe que a la iglesia no le conviene saber cuándo va a ser el día del arrebatamiento, así que no podemos nosotros estar diciendo que Cristo va a venir en tal mes, que Cristo va a venir en tal año, que Cristo va a venir en tal día. No hay forma de saber eso. Lo que podemos ver en Éxodo 19 es que al final a medida que el sonido de la bocina iba aumentando, Dios desciende sobre el monte justamente de Sinaí y Moisés sube a ese monte y eso justamente iba a simbolizar lo que iba a ser el arrebatamiento de la iglesia, de que Dios, o sea nuestro Señor Jesucristo, va a descender y nosotros vamos a ser elevados hacia Él para tener nuestro encuentro con Él.
Por eso es que la fiesta de las trompetas simboliza el arrebatamiento de la iglesia. Bueno, quería aclarar esto para que no haya malos entendidos y para que nadie piense que podemos estar adivinando el día y la hora en que va a venir nuestro Señor Jesucristo, o el mes o el año incluso, como ya explicaba en el video que había hecho anterior a este. Bueno, y me gustaría por último culminar con las dos últimas fiestas solemnes que justamente son la fiesta de la expiación y bueno, por último la fiesta de los tabernáculos. Bueno, voy a seguir con Levítico capítulo 23 que dice: a los 10 días de este mes séptimo será el día de la expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis ese día porque es día de expiación para reconciliarnos delante de Jehová vuestro Dios. Esta fiesta simboliza el tiempo de tribulación en el cual el pueblo de Israel, después de que la iglesia ya haya sido arrebatada, va a pasar por un momento de aflicción, y justamente por medio de esa aflicción que el pueblo de Israel va a afrontar en el tiempo de tribulación, sobre todo en la gran tribulación, ahí Dios va a expiar el pecado de la nación de Israel, cuando al final de la gran tribulación el pueblo de Israel reconozca a nuestro Señor y Salvador Jesucristo como su Mesías. Tengo un video en el cual hablo acerca de Israel sigue siendo el pueblo de Dios o es la iglesia. Si tenés alguna duda respecto a este tema, también tengo un video en el cual hablo acerca de las 70 semanas de Daniel y si hay o no una pausa profética. Les animo a que vean esos videos. Repito, todos mis videos están aquí en mi canal, en la parte de videos. Empiezan a bajar hacia abajo y se van a ir dando cuenta por los nombres de los títulos del video. Y bueno, y vamos a Daniel capítulo 9, versículo 24. Dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer justicia perdurable y sellar la visión, la profecía y ungir al santo de los santos, que es nuestro Señor Jesucristo. Y esta profecía está dada a la nación de Israel. Repito, vayan a ver ese video en el cual hablo acerca de las 70 semanas de Daniel, de las cuales se han cumplido 69, y la última semana, la que va a traer fin y la que va a expiar el pecado de la nación de Israel y va a terminar haciendo que el pueblo de Israel reconozca a nuestro Señor Jesucristo y terminar de ungir al santo de los santos. Esa va a ser la semana 70. Y por último tenemos la fiesta de los tabernáculos, que justamente representa lo que es el reino milenial de nuestro Señor Jesucristo, que va a ser en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, al final de la gran tribulación, cuando Cristo establezca su reino de 1000 años sobre la tierra, donde nosotros, los creyentes, vamos a reinar con Cristo en la tierra durante 1000 años, antes de que entremos en la eternidad y que Dios haga cielos nuevos y tierra nueva. Y dice la palabra en el libro, denme un momentito, en el libro de Zacarías capítulo 14 versículo 16, y si todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, eso va a ser cuando termine la gran tribulación, aquellas naciones que hayan sobrevivido y que entren al reino milenial, dice: subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y celebrar la fiesta de los tabernáculos. En otras palabras, la fiesta de los tabernáculos es símbolo de lo que va a ser el reino milenial de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces tenemos las 7 fiestas solemnes de la nación de Israel:
Pascua, que simboliza el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, la fiesta de los panes sin levaduras, que simboliza justamente que nuestro Señor Jesucristo era ese pan sin levadura, ya que no había ningún pecado en él. La fiesta de las primicias, que simboliza la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La fiesta de Pentecostés, que simboliza justamente el nacimiento de la iglesia cristiana. La fiesta de las trompetas, que simboliza el arrebatamiento de la iglesia. La fiesta de la expiación, que simboliza la semana 70 de Daniel, ese periodo de tribulación y gran tribulación mediante el cual Dios va a expiar el pecado de la nación de Israel, y que la nación de Israel va a terminar reconociendo a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y por último, la fiesta de los tabernáculos, la cual simboliza el reino milenial de nuestro Señor Jesucristo, en el cual Cristo y justamente todos aquellos que hayamos sido santificados por medio de su sacrificio, vamos a reinar con él durante 1000 años aquí en la tierra. Acá tenemos las 7 fiestas solemnes y los eventos proféticos. Bueno, si este video te ha sido de bendición, te animo a que me apoyes con un like, que es la manito con el pulgar para arriba, a que lo compartas con alguien que consideres que le pueda llegar a ser de bendición. Si quieres aprender más acerca de Dios y su palabra, te animo a que te suscribas a mi canal, que actives la campana de notificaciones para que te llegue cada vez que subo un video. Por lo demás, muchísimos saludos y muchísimas bendiciones de parte de su hermano, su amigo y también su servidor, Enzo Soria.